compañerismo en Cristo, por la palabra de aliento para nosotros como iglesia y nosotros también como servidores de ustedes. Y en esta mañana él va, a platicar un poquito de lo que hace el ministerio y bueno, le dejo el tiempo. Voy a abrirle el micrófono. Gracias. Hermanos, ¿cómo están? Bien. Dios te bendiga. Por favor, pónganse de pie y vamos a orar juntos. ¿Listos? Padre, te damos gracias, Señor, por su amor, su misericordia, su gracia. Gracias, Padre, por su fidelidad en nuestras vidas. Señor, queremos enamorarnos más de ti, Señor, cada día. Queremos conocerte más, Padre. Te pido, Padre, la guianza de su Espíritu Santo, Padre, que vamos a abrir las Escrituras y vamos a ver una doctrina hermosa por medio de su palabra, Señor. Háblanos, Señor, directamente a nuestros corazones. Danos oídos para oír lo que su Espíritu Santo quiere enseñarnos el día de hoy. Y gracias, Padre, por esta iglesia tan hermosa. Gracias por la familia en Cristo que está aquí. Te damos gracias, Padre, a ti, y te damos honra y gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Un aplauso al Señor, hermanos, por favor, como Él merece. Ahora, toma su asiento, por favor. Mi nombre es, como dijo el pastor, mi nombre es Cristóbal Martínez. Soy el pastor de Capilla Calvario en Tijuana. Mi esposa, nació en California. Mi español está medio chafa, por eso te pido su paciencia, a ver si me entiendes. Mi esposa se llama Rosalba Martínez. Es de Colombia, y como 33 años atrás el Señor nos trajo a la tierra prometida. ¿Ustedes saben cuál es la tierra prometida? ¿Sabes cuál es la tierra prometida? Pues México. La cultura más hermosa, la gente más hermosa y la comida más rica en el universo. Amén. Media vaca. Tenemos que confesar algo, porque con Pastor Miguel andamos en la carne todo el día, ¿no? La carne asada, ¿no? Pero estamos muy agradecidos. Quiero hablar con ustedes como unos 50 minutos acerca de una de las doctrinas más grandes de toda la palabra de Dios, en mi punto de vista, y es la justificación por fe. Y estoy seguro que conociendo a su pastor Miguel, la mayoría de ustedes ya han estudiado esta gran doctrina, la justificación por fe y solo por fe. Y es una doctrina que tenemos que visitar enseguida, porque es una doctrina que es como medicina para nuestras almas. Muchos corazones fueron sanados, muchos corazones frustrados, cansados, fueron sanados por esta gran doctrina de la justificación por fe. Porque muchas personas tratan sus propias fuerzas agradar a Dios y tratan su propia justicia agradar a Dios, a ganar el favor de Dios, y eso es muy frustrante. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo o no? Sí. Es muy frustrante cuando confías en sí mismo, porque encuentras que tienes muchos errores, muchos pecados y no cumples con Dios como debes. Es una vida muy frustrante cuando no estamos confiando en la justicia que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y por eso es un tipo de medicina para nuestras almas, esta doctrina tan hermosa. Pero no podemos apreciar lo que Jesús hizo por nosotros si no entendemos primeramente nuestra condición sin Jesús. Tenemos que entender nuestra condición sin Jesús. Y verdaderamente no es muy buena. La Biblia nos habla y nos muestra que sin Jesús todos estamos bajo la ira de Dios. Usted sabe que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia, pero también es un Dios de juicio y justicia. Tenemos que ver los dos lados de la moneda. Y dice la Biblia, sin Cristo estamos bajo la ira de Dios. Y eso no es para todo ser humano. Si no fuera por Cristo Jesús, tú y yo estuvimos bajo la ira de Dios. Es una situación muy, muy grave.
Y no podemos apreciar su gracia y su amor y su misericordia si no entendemos primeramente su ira, su juicio, lo que nosotros merecemos. Por eso quiero comenzar este estudio mirando primeramente la ira de Dios. Si estás tomando notas, puedes tomarlos. Número 1, vamos a ver la ira de Dios, que es importante que entendamos nuestra condición sin Jesús. Porque no quiero pensar que cada persona aquí ha sido convertido. Es muy probable que hay personas en esta iglesia, en este cuarto, que nunca han sido convertido al Señor. Y si tú estás aquí hoy y nunca has sido convertido, no naciste del Espíritu Santo, nunca has recibido a Jesús, pues tú mismo hoy en día estás en esta condición. ¿Cuál condición? Estás bajo la ira de Dios. Y tienes que tomar eso muy al pecho. No debemos de tomar eso muy en poco, porque Dios es un Dios santo, es un Dios sagrado. Y para vivir bajo su ira es una cosa que debe de asustarte. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a ver en Juan capítulo 3, vamos a ver varios versículos. Pero en Juan capítulo 3 vamos a ver versículo 36. Y vamos a escuchar las palabras de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Versículo 36, ¿qué dice ahí, hermano? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Ahí está muy claro. El que cree en Jesús, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Pero los que no creen en Jesús, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios está sobre ellos. Ahora, yo sé que eso no es un tema muy popular en muchas iglesias hoy en día. En muchas iglesias hoy en día, su meta es que los miembros sienten a gustos, que sienten bien. Pero verdaderamente no estoy interesado yo en que ustedes sienten bien. Yo estoy más interesado en hablar la verdad de Dios, la verdad de la Escritura. Tenemos que ver lo que dice la Escritura. No vamos a la iglesia para sentir bien emocionalmente. Tenemos que ir a la iglesia para ver lo que Dios dijo en su palabra. Y conforme a la palabra de Dios, si tú nunca has arrepentido de tus pecados, si tú nunca has confiado en Jesucristo por su salvación, pues dice la palabra que la ira de Dios está sobre ti. Y también, como dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, de Dios vivo. Es una cosa horrenda. Cosa es caer en manos del Dios vivo. Un hombre se llama Jonathan Edwards compartió un sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios enojado. Y era un sermón muy pesado, muy agresivo. Pero el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y encontraron marcas en las bancas, donde la gente está agarrando las bancas y dejaron marcas con el temor de Dios que llegó encima de ellos, porque su estudio fue pecadores en las manos de un Dios enojado. Y el Espíritu Santo dio una convicción a la congregación y sintió el peso de su pecado, que si podían caer en el infierno en cualquier momento. Y fue una convicción increíble. Ahora, dice, es una cosa horrenda, caer en manos del Dios vivo. Imagina el día de juicio, qué horrible sea para las personas que han rechazado su amor, su gracia y su misericordia. Y ahora es un día horrendo cuando tienes que enfrentar a Dios en el día de juicio y tú sabes que tú rechazaste, no recibiste. Nunca arrepentiste de tu pecado, nunca llegaste a Jesús y nunca fuiste convertido. Por eso dice, eso es una cosa horrible. Acá en las manos del Dios vivo, porque es un día de juicio. Ahora, es algo increíble, ¿no? Que personas que eso no afecta a ellos pueden escuchar acerca de la ira de Dios y no pega a su corazón y su conciencia, entra a un oído y se va por la otra. Y no siente el peso de este cargo. Pero si yo digo a ellos,
hermano o amigo, el Chapo y la cartel de Sinaloa va a matar a ti y tu familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar asustados? ¿Vas a sentir el peso? ¿Quién? ¿El Chapo? ¿Y quién? ¿Su cartel? Quieren matar a mí, mi familia. Ya van a comenzar a sentir que tienes que actuar, tienes que mover, tienes que hacer algo. Pero Jesús mismo dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús nos mencionó el infierno más que cualquier otra persona. En toda la Biblia nadie mencionó el infierno más que Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabe la realidad del infierno. Y digo, no tienes que tener temor de las personas que pueden matar tu cuerpo y no pueden hacer nada más. Ten miedo de personas que pueden matarte y pueden echar tu alma en el infierno. Jesús dijo, a Él debes de tener temor. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la condición de cada uno de nosotros. Cada persona que no ha recibido a Jesús, aquí es una descripción de su condición hoy en día. Y por los que somos creyentes, es una descripción de tu vida antes de Cristo. Pero vamos en Efesios capítulo 2 y vamos a ver la condición de la persona que todavía no ha llegado a Jesús. Vamos a ver la descripción que el apóstol Pablo dio en Efesios capítulo 2, versículo 1 a 3. Vamos a ver lo que dice ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Una vez más, aquí es una descripción de la persona que nunca ha recibido a Cristo. Nunca ha buscado a Jesús por su salvación. Una persona que nunca ha sentido el peso de su pecado o el castigo que va a llegar. Y nunca han buscado a Jesús. Todavía están en esta condición que notamos aquí. ¿Cuál es la condición sin Jesús? Podemos ver tres cosas. Primeramente dice que eran muertos en vuestros delitos. ¿Y qué más? Ahí dice que tú antes de Cristo estuvieron muertos en sus pecados. Muerto espiritualmente. Aunque tú caminas, comes, leas, sientes, caminando pero muerto espiritualmente. Ahí es lo que dice la Biblia. Antes que tú llegaste a Jesús, tú eras una persona muerto espiritualmente. No tenía nada de vida espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la siguiente cosa que miramos? Siguiendo la corriente de este mundo. Tú estabas siguiendo la fluidez y la corriente de la multitud, cumpliendo los deseos de la carne. Ayer fuimos al centro, estuvimos caminando y el centro fue lleno de personas y estuvimos caminando en un momento contra la corriente. Y siento, ¿no? La gente llegando así y estuvimos yendo contra la multitud y yo digo, oh brother, estamos en mal camino, estamos contra el corriente. Pero el cristiano también estamos nosotros caminando contra la corriente de este mundo. ¿Están de acuerdo? Un pez muerto puede seguir la corriente, pero tiene que ser un pez vivo para ir contra la corriente. Y nosotros como cristianos que somos salvos por la gracia de Dios, ahora estamos caminando contra la corriente de este mundo. Y este mundo está yendo recio al infierno. ¿De acuerdo? El mundo parece que está peor cada día. Y tú y yo como cristianos vamos en contra la corriente de este mundo. Pero si no eres creyente, dice que tú estabas siguiendo la corriente de este mundo. No tenía la verdad de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra.
Ahora, ¿cuál es la tercera cosa? Dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice que tú y yo estuvimos cumpliendo los deseos de la carne. ¿Cuál es la carne? Es la naturaleza pecaminosa. Y antes de Cristo, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos muertos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo y nada más cumpliendo los deseos de nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Te digo, confesando, en estos últimos días con Pastor Miguel, pasamos mucho tiempo en la carne. Pero fue la carne asada, nada más. Yo he comido tanto carne con mi hermano Miguel. Gracias, Miguel, por tanto amor, brother. Pero dile no a la carne. Sí, pero eso es la condición de ser humano. Tal vez tú hoy mismo estás en esta condición, porque nunca recibiste a Cristo. Ya llegaste a la iglesia, pero nunca has llegado a Jesús todavía. Y qué bueno que llegaste a la iglesia, pero ojalá que sientes poco la realidad, que está bajo la ira de Dios todavía. Estás muerto en tus pecados. Estás siguiendo la corriente de este mundo. Y nada más estás cumpliendo los deseos de tu carne, porque no tienes el Espíritu de Dios que mora en ti. Y por eso lo que haces es los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y por eso dice la siguiente frase: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Pues ahí dice que estuvimos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. ¿Por qué por naturaleza? Porque tú naciste con una naturaleza pecaminosa. Por eso pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. No soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Y por naturaleza somos pecadores. Y por naturaleza somos hijos de ira. Y vamos a enfrentar la ira de Dios un día. Si tú no llegas a Jesús, si tú no corres a Jesús para escapar, un día tú vas a enfrentar la ira de Dios. Y es una cosa horrible a caer en las manos de un Dios en el día de juicio. Cuando tú paras delante de Él y tienes que decir: yo rechazo su amor, su gracia y su misericordia. Y Dios va a decir: rechazaste a mi hijo, ahora vas a enfrentarme ahora. Es una cosa horrible. ¿Están de acuerdo? Y ojalá que eso no es su condición. Ojalá que no. Y no es justo a mí a decir que todos son salvos, porque no tengo ni idea. ¿Cuántas personas aquí verdaderamente han llegado a Cristo? Ojalá que todos han llegado a Jesús, pero si no, contemplar esta realidad, que tu condición no está muy agradable hoy en día. No es muy agradable. Ahora, si somos por naturaleza hijos de ira, y si la ira de Dios está sobre nosotros, pues ¿cómo podemos escapar un Dios sagrado? ¿Cómo podemos escapar este juicio? Si yo nací pecador y soy por naturaleza hijo de ira, pues ¿qué esperanza hay por mí? ¿Cómo puedo escapar? Pues ¿sabe qué? Dios es un Dios sagrado y Dios requiere santidad. ¿Sabe eso? ¿Sabe que Dios es santo? ¿Sabes que Dios requiere santidad? Si tú quieres escapar el juicio y quieres entrar al reino de Dios, Dios requiere santidad, porque Dios es sagrado y Él no va a aceptar nada menos de santidad. Mira, vamos en Mateo capítulo 5, por favor, y vamos a notar lo que Jesús dijo a sus discípulos. En Mateo 5, versículo 20, es una palabra muy desanimante para sus discípulos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vean, cuando Jesús dijo eso a sus discípulos, si su
si vuestra justicia o su santidad no es mayor que los escribas y fariseos, no entraréis el reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Si tu santidad no es una alta nivel, tú no vas a escapar mi ira, la ira de Dios. Tú no vas a entrar al reino de Dios si su santidad no es a un alto nivel, mayor que los fariseos y los escribas. Ahora, te digo que eso muy probablemente eso fue algo muy desanimante por los discípulos. Porque ellos podían pensar, pues que hay esperanza hay por nosotros. Somos pescadores. Ellos son fariseos. La palabra fariseo, ¿qué quiere decir fariseo? Separado. Eran personas separados a la ley de Moisés. Separados a Dios. Sagrados aparentemente. Pero los discípulos podían estar muy desanimados, decir, caray, si mi justicia no es mayor que ellos, no voy a entrar al cielo. Pues ellos pueden terminar súper desanimados y decir, pues, ¿qué esperanza hay por nosotros? Si Dios requiere una santidad mayor que ellos. Ahí podemos ver un problema muy serio para la raza humana. ¿Cuál es el problema? Que nacimos tú como por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios está sobre nosotros. Si nuestra justicia no es a alto nivel, no vamos a entrar al cielo. ¿Cuál es el problema? Pues ahí tenemos un problema muy serio. Vamos en Romanos capítulo 3, y vamos a ver un problema, un dilema que tenemos. La raza humana, el ser humano. 10, versículos 9 y 10, por favor. Romanos 10. Romanos 3, 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, aquí tenemos el problema. Es que Dios requiere un alto nivel de santidad para escapar la ira de Dios y entrar al reino de Dios. Pero conforme a la escritura, dice aquí que todos están bajo ¿qué? Pecado. Dice que como está escrito, no hay justo ni aun ¿qué? Dice que no hay ninguna sola ser humano que es justo. Todos somos pecadores. Y ahora decimos, pues ahora tenemos un gran dilema. Porque nadie ha alcanzado el estándar de Dios. Dios es sagrado y Él requiere santidad. Pero el problema es que tú y yo no hemos alcanzado este nivel. Dice Romanos, el mismo capítulo 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice ahí? Y están destituidos ¿de qué? En otras palabras, quiere decir que todos hemos pecado y nuestro mayor esfuerzo va a caer corto. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. Lo más que tú tratas y lo más que tratamos, nunca vamos a alcanzar la gloria de Dios y la santidad de Dios. Dice la Biblia, nuestras buenas obras son como ¿qué? Como trapos sucios. Es muy suave en español, pero en hebreo habla de un trapo de, ¿cómo se llama? De una mujer. Dice Dios, tu mayor esfuerzo para mí es como trapos sucios, porque está contaminado con pecado. Nosotros somos contaminados con pecado. Todo lo que tocamos contaminamos. Aún nuestras buenas obras nos caen corto de la gloria de Dios. Ahí podemos decir, pues, ¿qué esperanza hay por nosotros? Todos somos pecadores, no hay ningún justo, ninguno.
Soy por naturaleza hijo de la ira de Dios. Mi mayor esfuerzo no es suficiente. Mi mejor esfuerzo va a caer corto de la gloria de Dios, pues parece no hay mucha esperanza para el ser humano. Conforme a la Escritura, estamos en gran problemas. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿O ya están dormidos? ¿Atentos? Estamos en gran problema conforme a la Escritura. Por eso estoy muy agradecido con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo amo a Jesús tanto. Porque yo entiendo algo, que Jesús hizo algo por mí que yo no puedo hacer por mí mismo. Por eso amo a Jesús. Porque Él vino y Él hizo por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y eso se llama la gracia de Dios. Amén. El amor de Dios fue demostrado cuando Dios envió a su Hijo para salvar, ¿quién? Pecadores, condenados, bajo la ira de Dios. Y Dios mandó a su Hijo. Eso se llama las buenas nuevas. ¿Okay? Tú dices, hermano, pastor, Cristo, eso es muy desanimante. Pues sí, tienes que sentir el peso para que podamos gloriarnos en la bendición. ¿Verdad? Yo puedo decir, hermanos, tú eres justificado por fe, pero si tú no entiendes la realidad de tu condición, eso no va a tener valor. Podemos menospreciarlo. Por eso quiero tomar el tiempo que tú y yo, todos aquí miramos la seriedad de nuestra condición. Y mayormente, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús, mi oración ha sido que Dios toque su corazón hoy. Que Dios muestre a ti su condición. Y tú entiendes, yo soy bajo la ira de Dios. Yo soy muerto en mis pecados. Yo estoy siguiendo el corriente de este mundo. Yo estoy cumpliendo los deseos de mi carne. Y Dios requiere santidad y mi mayor esfuerzo no va a alcanzar. Y tú puedes sentir este peso. ¿Qué hago ahora? Pues ya vienen las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias que tú y yo por eso celebramos a Jesús. Amén. ¿Tú amas a Cristo? Debemos de amarlo con todo lo que somos por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a ver lo que Jesús hizo. Si punto número 1 era la ira de Dios, punto número 2 es la gracia de Dios. Vamos en Romanos capítulo 4 y vamos a leer versículo 1 a 5, por favor. Hermano Miguel. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, el apóstol Pablo usó el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham creyó la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios por Abraham? Dios dijo a Abraham que de él y de su semilla, él va a levantar una gran nación. ¿Sabes cuántos años tenía Abraham cuando recibió la promesa? 65. Su esposa tenía ¿cuánto? 55. ¿Qué dice la Biblia acerca de su esposa? Era estéril, imposible. Dios dijo a Abraham, ven afuera, mira las estrellas del cielo. Y dijo, wow, qué increíble, así va a ser su descendencia. Ah, caray, ¿cómo? Mi esposa está estéril. Y después dijo, mira, la reina del mar, ahí va a ser su descendencia. ¿Cómo? Soy viejito. Mi esposa, pues, ya está viejita. Pero dice que Abraham creyó la promesa de Dios. Y dijo, si Dios prometió eso, Él es capaz de hacerlo. Él va a hacerlo. Porque Dios cumple todas sus promesas. Amén. Sus promesas son sí y amén. Y Abraham creyó la promesa de Dios y dice que su fe fue contado por justicia. En otras palabras, Dios declaró a Abraham justo. No por tus obras, no por su buen comportamiento, no porque era una buena persona,
porque él nada más creyó en la promesa de Dios y su fe fue contado por justicia. Ahora, en la misma manera, tú y yo tenemos que creer la promesa de Dios para ser salvos. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Dios envió su Hijo Jesús para justificar pecadores. Aquí nos dice, voy a leer una vez más, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice que tenemos que creer en Él que justifica, ¿quién? El impío. Se llama impío, ¿no? Hay un acento, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Que tú y yo tenemos que creer la promesa, ¿cuál? Que Dios justifica el impío por su fe. Increíble. ¿Qué está diciendo Dios? Creer la promesa. Pero es imposible, Señor, soy pecador, soy corrupto, hago las cosas mal, quiero hacerlo bien y hago lo mal, y lo que no quiero hacer es lo que hago y ¿quién puede salvarme? Soy condenado. La buena noticia es que Jesús vino para justificar al pecador, el impío. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo Jesús puede justificar el pecador? Pues yo quiero notar dos cosas, y si gusta tomar notas, notarlos por favor. Primeramente, Jesús hizo dos cosas impresionantes. Primeramente, Jesús cumplió los justos requisitos que la ley manda. Dios requiere, ¿qué requiere Dios, hermanos? Santidad. ¿Qué nivel de santidad? Uno que supersede la santidad de los fariseos y escribas. Dios requiere perfección. Y Jesús vino y Él cumplió los justos requisitos de la ley sin ninguna falla. Jesús nunca falló, Jesús nunca pecó. Él cumplió perfectamente lo que Dios requiere, justicia al 100. Y para escapar la ira de Dios y para entrar al reino de Dios, requiere una justicia mayor que tuyo y mayor que mío. Requiere una justicia perfecta. Y eso es exactamente lo que Jesús vino para hacer por nosotros. Cumplió perfectamente la ley de Moisés, la ley de Dios. Él hizo por ti lo que tú no puedes hacer por sí mismo. ¿Están de acuerdo? Por eso es vanidad a confiar en nosotros mismos. A veces comenzamos confiando en Dios y en el Espíritu y terminamos en la carne confiando en nosotros mismos. Es un error increíble. Porque tienes que decir, ¿es la justicia de Jesús o es mío? ¿Cuál es, hermano? Si es la justicia de Jesús, es una vez para siempre. Él no va a regresar y cumplir otra vez. Él cumplió una vez para siempre. Por eso yo digo muchas gracias a Dios y gracias a Jesús. Ahora yo no tengo que confiar en mi justicia, porque no tengo justicia propia. Tenemos que confiar en la justicia de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora es la primera cosa que Jesús hizo. No nada más vivió una vida perfecta por nosotros, pero Él hizo otra cosa que era vital. La segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Número 2, Jesús tiene que pagar el precio por cada vez que tú y yo hemos fallado a Dios. Jesús tiene que pagar el precio. No nada más podía cumplir, pero Él también tiene que pagar el precio por cada vez que tú y yo hemos fallado a Dios. Alguien tiene que pagar el precio por el pecado. Dios es un juez justo. Y como un juez justo, Él no podía cerrar sus ojos a nuestros fracasos y fallas y transgresiones. Alguien tiene que pagar. Si yo era un juez justo
Imagina, estamos en el corte de la ley. Y mi esposa quebró la ley manejando. ¿Sabe cómo las mujeres manejan, no, hermanos? No. Perdón. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Pero ¿cuántas mujeres andan asustadas cada vez que entra el carro con nosotros? ¿Alguien más tiene ese problema? Que su esposa brinca y grita. O nada más. No. Pero si mi esposa quebró la ley y llega delante de mí en el corte y está culpable de la ley, rompió la ley, y si yo soy juez justo y yo digo, hola amor, ¿cómo está hermosa? ¿Sabe qué? Olvida eso. Ya puede salir, no hay problema. ¿Sea un juez justo o un juez injusto? Pero si yo digo, mujer, no. Si yo digo mejor, si yo digo amor, la fracción es $1,000. Culpable. Pero si yo bajo ahí y saca mi dinero, y como es mi esposa, y como amo a mi esposa, y paga la multa, ¿soy juez justo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Al infierno. Lo que la ley requiere fue cumplida. La ley requiere una fracción. Y la multa fue pagado. No por un juez chueco. En Tijuana hay muchos jueces chuecos. No sé cómo están aquí. Aquí son todos honestos, ¿no? Y las policías también son súper honestos, ¿no? Pero si tenía una fracción, ¿se llama fracción? Infracción. Y yo fui a pagarlo, todavía la ley fue cumplida. Es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús dejó su trono y llegó a este mundo y vino para pagar el precio por nuestros pecados. Y toda mi culpabilidad, toda su culpabilidad fueron echados encima de él. El que nunca pecó, el que nunca falló. Y Jesús estaba colgado por 6 largas horas. Y dice, por 3 horas era oscuro. Por 3 horas en el mediodía, de 12 a 3 en la tarde, fue oscuro en toda la tierra. Cuando los pecados del mundo fueron echados encima de él. Y es como la creación misma cerró sus ojos. Como la creación misma no podía imaginar el Creador siendo crucificado sobre una madera por nuestros pecados. Y cuando Jesús dijo, consumado es, ¿qué estaba diciendo? El precio por sus pecados fueron pagados en su totalidad. Y por eso Jesús vino. Para salvarnos, para justificar los impíos. ¿Cómo Jesús hizo? 2 maneras. Una vez más. Número 1, Él cumplió la ley perfectamente, lo que tú no puedes hacer. Eso se llama su justicia. Y después Él pagó el precio por cada vez que tú fallaste a Dios y por cada vez que tú vas a fallar a Dios. Hermano, ¿sigues fallando a Dios? ¿Cristiano? Hoy mismo, ¿no? En el camino acá peleaste con su esposa. Nosotros, Él pagó los precios, el precio de los pecados pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados fueron echados encima de Jesús. Y por eso Jesús vino para justificar los impíos. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es hermoso Jesús? Ahora, somos ahora justificados por fe. Mira, una vez más, vamos a leerlo una vez más y la última vez. Capítulo 4, leemos una vez más 4 y 5 y ver lo que dice. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en que aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mira, queremos hacer muy claro que no somos justificados por obras. No es por lo que hacemos. A mí me encanta eso.
Porque soy justificado no por lo que hago, sino por lo que Él hizo. La gracia de Dios es increíble, hermanos. Y si tú crees la promesa, esta promesa, ¿cuál promesa? Que Jesús justifica los impíos. Si tú crees esta promesa, pues Dios declara a ti que justo, sin culpable, 100% justo delante de Dios. Tú no puedes añadir a eso y ni puedes quitar de eso. ¿Están de acuerdo? Pero yo tengo 30 años sirviendo a Jesús en el ministerio. ¿Eso no está añadiendo poquito? No, hermano. ¿Cómo vas a añadir algo que Jesús hizo? ¿Cómo puede añadir una gota a lo que Cristo hizo? Por eso es una ofensa. Es ofensivo a Dios cuando tratamos a confiar en nuestra propia justicia. Es ofensivo. Porque Dios va a decir, si tú puedes hacerlo, ¿por qué tiene que enviar a mi hijo? Es ofensivo. Ahora, hermano, ¿tú crees la promesa de Dios? ¿Sí crees eso? Pues si tú crees, quiero animarte. Dejar de tratar de agradar a Dios en tu propia fuerza. Dejar eso, es muy frustrante. Lo más que tú tratas es como, ¿cómo se llama? Quicksand. ¿Qué es la arena donde cuando quieres salir, lo más que tú luchas, lo más que hundes? Arenas movedizas. Así es. Lo más que tú tratas en tu fuerza humana, lo más tú vas a hundir. Porque Dios no acepta eso. Él acepta nada más su Hijo Jesús y su justicia, no nuestra. Por eso, hermano, quiero animarte. Fíjate en Jesús. Mantener sus ojos bien puestos en Cristo. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo quieres ser justo, hermano? Confía en Cristo. Por tu fe. El justo vivirá por fe. No nada más cuando tú comenzaste y ahora pues Cristo me salvó y gracias, pero ahora yo tengo que mantenerlo. Ahora yo tengo que hacerlo. Hermano, el justo vivirá por fe. Toda su vida cristiana tienes que vivirla confiando en Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Porque cuando tú comiences a condenar a sí mismo por sus fracasos, y eso va a pasar, tú vas a fracasar. Y tú vas a comenzar a condenar a sí mismo. No sé si soy salvo, no sé si soy cristiano, y tú vas a comenzar a condenar a sí mismo. Y también el enemigo va a condenarte. El enemigo va a decir, qué hipócrita eres tú. Qué fracaso eres tú. Y él va a decir que sabe que tú mereces la ira de Dios. ¿Y sabes lo que vas a decir a Satanás? 100%. Yo merezco la ira de Dios 100%. Soy culpable delante de Dios, pero tengo un Salvador que se llama Jesucristo, el justo. Y Él cumplió la ley por mí. Y Él murió por cada vez que yo fracasó. Y Él me declaró justo. Ahora dile al enemigo, chale. No es cierto. Pero no escuchar al enemigo ni escuchar su propia mente, porque su propia conciencia puede condenarte. Pero Dios es mayor que tu conciencia. Y tienes que ahora quitar tu vista en sí mismo y confiar en Cristo. Y verdaderamente no vale mucho lo que tú dices, ni lo que el enemigo dice, no lo que yo digo. Lo que vale es lo que Dios dice. Y Dios dijo que tú estás justificado por fe y solo por fe. Y ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Podemos tener paz con Dios. Amén. No tenemos que andar siempre condenados o culpables o no, Dios es sagrado y yo soy pecador y cómo voy a relacionar con Él. Y a veces vivimos con una conciencia y una culpabilidad que no es de Dios. Dios está diciendo, ven tal y como estás. Mira, vamos a terminar con este versículo. Romanos capítulo 5, vamos a terminar con versículo 1 y 2. Y así dice. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuál es el resultado de la justificación por fe? Aquí nos dice, tenemos paz con Dios. Todo por Jesucristo. Por medio de Jesús, tú y yo ahora tenemos paz con Dios. No hay nada entre tú y Él, hermano. Tenemos que experimentar la paz. Ahora, ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Y ahora tenemos un paz impresionante con Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos entrar el descanso del Señor. ¿Sabes cuál es el descanso del Señor? Cuando tú al fin descansas de sus obras. Descansas en Cristo. Amén. Y puedes experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, hermanos. Bueno, pues pónganse de pie. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Y Padre, gracias porque su palabra es muy clara. Podemos ver la condición del ser humano sin Jesús. Dice que su ira está sobre nosotros. Somos por naturaleza hijos de ira. Qué horrible cosa caer en tus manos, Padre, en el día de juicio. Y Señor, estuvimos muertos en pecados, siguiendo el corriente de este mundo, cumpliendo los deseos de la carne. Y aún así, Padre, tú enviaste a su Hijo Jesús. Y Él llegó a este planeta para justificar el impío, cumpliendo la ley perfectamente por mí y por nosotros. Y también pagando el precio por cada vez que hemos fallado. Y gracias, Padre, por ahora, por fe, nuestra fe está contada por justicia, porque creemos en Jesús. Y gracias, Padre, que ahora tenemos paz contigo, Señor. Somos sus hijos y podemos disfrutar una relación amorosa con un Dios sagrado, porque Cristo vino para alcanzar la gloria de Dios. Jesús vino, no estamos destituidos de su gloria, ahora hemos participantes de su gloria. Tenemos relación contigo, Señor. Podemos entrar a su presencia y disfrutar de su presencia. Y Padre, te pido ahorita, si hay alguien en esta iglesia hoy que nunca ha recibido a Cristo, llegaron a la iglesia por invitación y han escuchado, Padre, su condición sin ti. Y pido por ellos, Padre, que pueden reflexionar, que pueden meditar en el amor de Dios y pueden ver lo que Cristo hizo por mí. Y ellos también pueden creer en la promesa de la salvación por gracia y pueden ser salvos el día de hoy. Padre, toque sus corazones. Y Señor, ayúdanos a clamar a ti en este momento en su corazón, a decir: Señor, sálvame. Sálvame, Señor, soy pecador. Dios, tú me hablaste a través de este estudio. Sálvame, Señor. Yo creo en Cristo y quiero ser salvo. Quiero tener paz contigo. No quiero vivir bajo su condenación. Quiero vivir bajo su gracia. Hermano, si tú quieres aceptar a Cristo hoy y nunca has hecho, quiero animarte. Hoy es el día de salvación. No esperas hasta mañana. Dios ama a ti, Cristo ama a ti, y tú puedes recibirlo en ese mismo momento. Y si quieres recibirlo, te pido una cosa, nada más donde estás, nada más levantar su mano, donde estás, como una señal. Dios te bendiga, como una señal que tú quieres recibir a Jesús. Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Antes que terminamos, Dios te bendiga. Tú llegaste hasta la iglesia y nunca has recibido a Cristo, pero hoy quieres hacerlo. Los que levantaron sus manos, voy a pedir un favor. Si puede pasar aquí enfrente, y quiero guiarte en una oración. Pásale, hermano, pásale, hermana. Todos que levantaron sus manos y nunca han recibido a Cristo,
Hoy es el día de salvación. Aquí mismo. Pásale, señora. Aquí mismo, brother. Bájate y mírame aquí. Así, gracias. Dios te bendiga. Alguien más, antes que terminamos, que ya escuchaste su condición, ya escuchaste del amor de Dios, puede ver este lado. Ahora voy a guiarte en una oración, ¿ok? Cierran sus ojos y repite esta oración después de mí. Y decir así: Padre Santo, soy pecador. He escuchado su palabra y es muy claro. Soy condenado. Soy pecador. Bajo su ira. Pero gracias que tú enviaste a su Hijo Jesús a hacer algo por mí que yo no puedo hacer. Gracias, Padre. Que Jesús vivió la vida santa por mí y murió sobre la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Y ahora creo en Él. Y gracias, Padre. Perdóname por todos mis pecados y lléname con su Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias, porque ahora soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: amén. Un aplauso al Señor, ¿no?